Hoy estaremos hablando de un tema viendo la escuela dominical, ¿no? Ya que los dos hemos llegado desde muy niños aquí a la iglesia. Así es, sí, bueno, personalmente es una etapa para mí, ha sido muy bonita, ¿no? Mi niñez y mi adolescencia la he disfrutado mucho en los caminos del Señor. Ha sido para mí muy bonito, muy bonito. Yo desde muy niño, mi mamá recuerdo que me llevaba a la escuela dominical, siempre aquí en Elvira García. Mi profesora fue la hermana Victoria, que hasta ahora está aquí, la hermana Jessica Quiroz, que ahora está en Simón Bolívar. Y qué bueno es que un niño desde pequeño pueda conocer los caminos del Señor, ya que cuando fueren viejos, dice la Biblia, no se apartarán de él. Así es, bueno, yo realmente no nací en esta obra, fue en otra congregación en la ciudad de Piura, pero el Señor me guardó ahí en esa iglesia, ¿no? Con muchas experiencias bonitas también. No sé si tú te acuerdas de alguna experiencia que haya marcado tu corazón, algo que el Señor desde muy pequeño no se te habló. Sí, claro, es más, a muchos de los hermanos, o algunos de los hermanos, se puede decir una proporción de los que están ahora congregando, de niños llegaron a la iglesia y de niños recibieron una experiencia la cual fue de ayuda en un futuro, ya que muchos de ellos en la adolescencia tal vez se apartaron, algunos de ellos en su juventud, pero luego volvieron, ¿no? Con alguna experiencia de que Dios le había dado de niño. Yo recuerdo que de niño Dios me daba experiencias, siendo un niñito de 8 años, 9 años, Dios ya me estaba dando experiencias y es una grande bendición porque el niño tiene un corazón puro, ¿no? Un corazón que agrada a Dios. Sí, yo recuerdo que, bueno, desde que tengo uso de razón ya, de pronto estuve en una iglesia, como te comentaba, era otra congregación, ¿no? Pero ya desde pequeña me encontré en la escuela dominical, participando, ¿no? En los diferentes eventos, y eso ha sido pues una bendición. Y así he ido creciendo, pues, ¿no? En esa congregación recuerdo que habían diferentes grupos para involucrarse de drama, también así de eventos evangelísticos, que era de puros niños, pues, ¿no? Y ha sido de mucha bendición para mí. Ahora que me hace acordar, qué importante es que el niño también se le ponga en algún aspecto en la obra, ¿no? O sea, que el niño pueda apoyar en algo, sea cantando, que el niño se le haga participar, que el niño se le haya hacer un drama, que participe en algo, para que el niño no se aburra también, porque el niño no llega porque recibió un encuentro con Dios y porque Dios salvó su alma y ahora está agradecido, sino que el niño muchas veces va porque la mamá lo lleva, ¿no? O por alguna recompensa en la iglesia. Es así, es así. Recuerdo que una oportunidad, mi mamá fue también como maestra de niños de la escuelita, y yo, como siempre he sido muy inquieta, ¿no? Me iba a conversar por acá, por allá con las amiguitas, pero en la misma clase que estaba, y mi mamá era la maestra, y recuerdo cómo me veía así, pues no importaba, pues, no, al ser mi mamá igual, siempre estaba atrás de mí, siéntate acá, y llamándome la atención, pues, no, pero una bendición, pues. Sí, yo recuerdo que a mí me involucraban de niño, a mí me gustaba llegar a tocar el bombo, ¿no? La hermana Victoria, como yo era el mayor, pues entonces llegaba y la hermana decía, ya, Cevita, ahí está el bombo para que puedas tocar, porque era el que tenía ritmo y era porque además el mayor de todos los niñitos. Entonces yo estuve hasta adolescente en la escuela dominical, ¿no? Yo tendría que salir a los 11 años, o algunos salen ahora a los 10, hacia los adolescentes, para que puedan recibir otra enseñanza, para que ya no reciban la misma enseñanza de siempre, de Sansón, de Josué, de los hombres de la Biblia, de las historias, sino que además puedan recibir un poquito más, ¿no? Como se dice, un poquito más de comida espiritual y no solamente leche. Y entonces llegaba y a mí me gustaba estar con los niños, pues. Me gustaba porque la hermana Victoria muchas veces me achochaba, esa es la palabra, ¿no? Me achochaba, o sea, me decía, ya tú toca el bombo, tú recoges las ofrendas, tú coges, vamos a ver si está nuestra hermana Victoria por ahí, para que puedas ayudarnos acá, tú recoges las hojas, tú entregas los exámenes. Entonces a mí me gustaba eso, ¿no? Que la hermana me dé interacción dentro de los niños. Pero llegó un punto en que yo ya no podía pues estar en los niños, ¿no? Tenía que pasar a los tenías que salir. Y la hermana Jessica Quiroz me dice, Cevitas, en algún momento tienes que partir ya de los niños, ya no puedes estar acá, ya eres grande, ¿no? O sea, tú ya no perteneces a los niños, perteneces a los adolescentes. Me acuerdo que yo la miré y parecía que me habían, qué sé yo, no dicho que alguien había muerto, o sea, me partió el corazón totalmente. Yo, no, hermana, yo quiero quedarme en los niños un tiempo más, unos años más.
bueno, me dice, este año te vas a quedar, pero el otro ya ando despidiéndote, me dice, ¿no? Son etapas de los niños también. Sí, bueno, en tu caso fue así, pues, ¿no? Como tú dices, no querías salir de los... Hay otros que quieren salir más bien, ¿no? Mira, a mí me pasó lo contrario. Como te comentaba, pues no estaba en otra iglesia, pero las enseñanzas muy bonitas en realidad, en cuanto a la escuela dominical, muy hermosas. Y resulta que en la adolescencia yo ya no quería más bien estar con los adolescentes porque las historias ya me las sabía, entonces yo quería, y ahí en esa iglesia había una aula de jóvenes, entonces yo quería estar con los jóvenes. Y sí, creo que de 10 para 11 o 11 por ahí yo ya pasé a los jóvenes, de verdad, en esta congregación, y fue de mucha bendición. Me encantó estar en los jóvenes, bueno, hasta ahorita pues no, pero en ese tiempo pues no. Claro. Prácticamente era como de niño para adolescente, pues no, estaba como así. Así es, queremos saludar a nuestro pastor que nos está viendo antes de continuar el programa. Nuestro pastor Cari también nos da la confianza de poder hacer este programa. Nuestro pastor Manuel también nos está viendo. Nuestras hermanas de producción dicen: saludos a la producción también, por favor. ¿Podrían comentarnos una experiencia que marcó su vida? Queremos saludar a nuestra hermana Natalie Hernández y a nuestra hermana Andrea Piravanti, que están detrás de cámaras y ellas están haciendo la producción de este bonito programa. Amén. Que las recompense, oren por ellas también para que Dios también pueda bendecir sus vidas. Saludos a nuestra hermanita Andrea y Natalie, que también son de mucha bendición para que este programa pueda salir. Así es, nuestra hermana Rosalía Chapoñán también se está uniendo, nuestra hermana Isabelita también, que sí, nuestra hermana Isabelita, la quiero mucho, mi hermanita. Es una columna de los jóvenes, nos apoya bastante a los jóvenes. Sí, mucha bendición. Siempre está ahí con nosotros. Con espíritu joven. Nuestro hermano Eric Olivos también, que Dios le bendiga. Desde Víctor Raúl nos está viendo nuestro hermano Manuel Dávila, dice: yo conocí la palabra del Señor cuando era niño a través de la escuela dominical, y es más, ahora el hermano tiene, no voy a decir su edad, pero el hermano sigue congregando y es una pieza fundamental en la iglesia, ¿no? Imagínate, a veces uno dice, no, el niño, bueno, el niño viene a dormir a la iglesia, el niño viene a hacer desorden, a corretear, los diáconos tienen que estar atrás de ellos, pero muchos de esos niños ahora son instrumentos del Señor. Sí, no es así, pues, ¿no? Es propio de un niño, creo, ¿no? Que a veces hasta se duerme y todo ello. Y justo con la pregunta que nos hacía nuestra hermana Natalie, dice, ¿podrían comentarnos una experiencia que marcó su vida? Precisamente, yo recuerdo que estaba muy chiquita, no recuerdo si 8 años, 7 años por ahí, y recuerdo que me iba a la iglesia con mi mamá, obviamente, pues, ¿no? Y mis hermanos, en ese entonces éramos 3. Íbamos a la iglesia y había vigilias. Las vigilias eran hasta las 3 de la mañana. Recuerdo que mi mamá pues se ponía ahí cerca del altar y nosotros nos moríamos de sueño. Y nos acostaba cerca de ella, orando. Y a veces era la 1, entonces el clásico niño que las se 2 en una colchoneta al costado de su mamá cuando hay vigilia, ¿no? Sí, entonces recuerdo que ahí quebrantada, sintiendo la presencia del Señor. Y de pronto abría mis ojos, estaba acostada, abría mis ojos y veía a mi mamá pues no orando ahí en el altar, derramando su alma de la presencia del Señor. Y eso para mí ha sido muy bonito, muy profundo en realidad, ha calado mi corazón y es una experiencia que la atesoro mucho. Y es más, recuerdo como si fuese ayer. Es muy bonita esa experiencia. Nuestra hermana Merly también nos está viendo, la hermana es corista aquí en Elvira García. A todos los hermanos que nos están viendo, les invitamos a que puedan compartir la transmisión. No solamente estamos en Facebook, sino que estamos en YouTube también en vivo, así que usted nos puede ver a través de estas 2 redes sociales y puede seguirnos también en TikTok e Instagram. Estamos como Elvira García en todas las redes sociales. Yo también recuerdo que de niño en un culto especial que hacía el pastor Oscar antes, la semana del Espíritu Santo hacía el pastor Oscar, ¿no? Sí. Y entonces eran cultos especiales en los que se invitaba a distintos pastores para que puedan compartir la palabra, y siempre la palabra era enfocada al Espíritu Santo. Entonces en una de esas predica el pastor Oscar, porque no había llegado el pastor invitado, y el pastor Oscar cuando predica hace el llamado al altar y dice: a todos los que quieran recibir una experiencia, vengan aquí al altar. Entonces yo de niño, mi mamá siempre nos decía: pidan el bautismo del Espíritu Santo, pidan el bautismo. Entonces yo de niño no sabía, pues, pero igual pasaba, ¿no? A pedir, porque mi mamá me lo había dicho así.
Nuestro pastor José Guevara también nos está viendo, que Dios le bendiga. Saludos a nuestro pastor José Guevara. Un hermano que salió de aquí, de Elvira García también. Sí. Y entonces paso al altar y el pastor decía, el pastor Oscar, tú dile al Señor, si yo en algún momento me aparto de tus caminos, tráeme nuevamente a tu casa, como sea, enfermo, moribundo, antes de morir, pero tráeme y pueda salvar mi alma, decía el pastor Oscar. Entonces yo de niño repetí lo que el pastor Oscar dijo, y entonces esas mismas palabras el Señor parece que las guardó en un frasco, porque cuando me aparto en la adolescencia, entonces ¿Te apartaste? sí, en el almacén de la tienda de mi abuela, ya en pandemia, esperando un link que Frank nos mandaba para nosotros unirnos a las clases virtuales de la escuela dominical, entonces yo escucho mi voz, Señor, si yo no, con mi voz de niño, ¿no? Si yo en algún momento me aparto, tráeme nuevamente a tus caminos. Entonces yo dije, esta voz es mía, y me acordé del momento exacto de cuando le pedí al Señor. Entonces esas experiencias de niño muchas veces no es que el Señor te las da y ya, ¿no? Porque pediste y bueno, pues eres un niño, te lo tengo que dar, sino que es muchas veces para que después también pueda utilizar esas experiencias el Señor y te pueda acercar más a sus caminos. Sí, bueno, lo confirmo también porque el Señor también me ha dado bonitas experiencias, pues es una bendición, pues, ¿no? De haber nacido en los caminos del Señor. Recuerdo también algunas de las cosas que, bueno, para mí, no sé si para mis hermanos, pero para mí personalmente fue de mucha bendición. Bueno, ya después no lo entendí, porque a veces mi papá, así, ¿no? En su forma, nos hacía aprender capítulos, a veces, ¿no? Capítulos de la Biblia. Mi hermano mayor tenía que aprenderse 2 o 3 capítulos enteros, o sea, puede ser mayormente salmos o proverbios. O sea, a cambio de, porque a veces mi hermano quería ver como los dibujitos, ¿no? La televisión, entonces hacían un trato ellos, pues. Un trato, ya. Sí te voy a dejar ver, pero primero tienes que aprenderte. Y mientras no te los aprendas, no puedes ver. Pues era así como. Y bueno, a mí en realidad se me hacía difícil, 1 y medio, 2, porque me tomaba tiempo en realidad, pues, ¿no? Ya, entonces a mi hermano mayor era como 2 o 3, y a mí 2, y a mi hermana chiquita 1. Y entonces ya se lo aprendieron, ya. Entonces decía, el domingo ustedes van a participar, van a recitar sus salmos o su proverbio. Y era como una lucha porque no era algo como voluntario, ¿no? Para ir a la iglesia. Obligado, sí. Pero conforme pasó el tiempo, ahora pues no, ya que pasó mucho tiempo, entonces para mí personalmente esos momentos, aunque no necesariamente ha sido, digamos, lo correcto, pero han sido de mucha bendición. Todavía los atesoro y ahora me río en realidad. Claro, porque muy bonito en realidad. Son muchas veces experiencias que de niño uno no entiende. O sea, el niño no entiende por qué la mamá o el papá lo trae a la iglesia, ¿no? Otra vez a la iglesia, es así. Todos los días a la iglesia, y por qué tengo que aprenderme textos bíblicos, y por qué tengo que hacer esto y hacer el otro, y por qué tengo que ir contigo, ¿no? Si quieres ir tú, bueno, ándate tú, ¿no? Yo no quiero ir, muchas veces dice el niño, y especialmente el adolescente, ¿no? Pero ahí el papá muchas veces tiene que ponerse fuerte, o la mamá, y llevarlo al niño, ¿no? Muchas veces se puede escuchar mal, pero sí obligarlo, porque el adolescente nunca va a querer ir, pues, nunca va a querer congregar en una iglesia, ¿no? El adolescente quiere estar en el mundo con sus amigos, divertirse mundanalmente. Sí, bueno, yo he escuchado muchos casos de que la mayoría de niños, pues, no, que están en la iglesia, y cuando ya están como en ese cambio ya para la adolescencia, Quieren probar el mundo de la adolescencia. Sí, a la mayoría. Pero en mi caso, en realidad, sí no fue así, pues. Fue, como te digo, una adolescencia bonita, o sea, mi experiencia. Más bien ahí fue cuando, digamos, me pude afirmar más con el Señor, pues, ¿no? Me acerqué más a Dios. Recuerdo que, bueno, como todo adolescente, pues, ¿no? También había momentos en que como que me quería por ahí desviar, quizás, ¿no? Pero siempre obedeciendo a mis padres. Recuerdo que llegó una temporada así chiquita que mi mamá me dice, hija, hoy día hay ayuno, o el sábado hay ayuno. Recuerdo que en esa congregación había, creo que una vez a los 15 días, ¿no? Los ayunos. Y yo decía, uy, no, qué excusa invento, no quiero ir al ayuno. Entonces le digo, mamá, yo le voy a ayudar a limpiar, voy a limpiar el primer y segundo piso y por acá. Y me dice, no, hija, yo voy a hacer todo, tú ándate al ayuno. Y era como que no había una excusa, una forma de buscar para quedarme, sí. Muchas veces los papás animan a los hijos, y hay veces que el hijo, a veces siendo adolescente,
toma la decisión ya de ir a la iglesia por su cuenta, ¿no? Un adolescente de 14, 15 años que ya dice, ya, hasta aquí llegó y yo conocí al Señor de niño, entonces quiero seguirle, ¿no? Y muchas veces tiene papás mundanos, ¿no? Papá o mamá mundano. Entonces es una lucha terrible también porque el niño o el adolescente quiere buscar al Señor verdaderamente, quiere meterse con todo, y el adolescente es una persona a la cual tú le dices, oye, ¿puedes llevar esta mesa que pesa hasta la otra cuadra? Y el adolescente por amor dice, ya, y ve la forma de cargar la mesa y llevarlo hasta la otra cuadra. Y es por eso que muchas personas que hacen el bien y muchas que hacen el mal también utilizan adolescentes, ¿no? El adolescente es una etapa en que se puede formar muy bien a ese muchacho, a esa muchacha, y se puede deformar muy bien. Y es en la adolescencia en que se toma la etapa o se toma la decisión de o seguir a Cristo o quedarte en el mundo, y ahí empieza a arrastrarte todo lo que tú haces, o en el mundo o en la iglesia, ¿no? Muchos de los oficiales internacionales comenzaron siendo adolescentes, ¿no? 15 años, 16 años, el pastor Soto, el pastor Humberto Henao, 19 años. Y es porque a esa edad empieza ya como que Dios, si es que tú empiezas a esa edad, te empieza a levantar tremendamente, ¿no? Es así. Mira, yo creo personalmente que si Dios no hubiese llegado así, de una manera no genuina, o no hubiese tenido en ese tiempo como ya la convicción, porque tuve, digamos, como mi decisión ya así clara, como a los 12 años, ¿no? De seguir a Jesucristo. Ya dije, no importa si mis hermanos no, o alguien más no, o si mis amiguitos con los que hemos crecido no, entonces yo voy a seguir a Cristo, ¿no? Pase lo que pase. O sea, no sabía lo que estaba diciendo, pero estaba, o sea, tenía muy claro, ¿no? Lo que quería en realidad. Y me gustaba estar en la iglesia, cantar al Señor y todo ello. Ahora, muchas veces el adolescente, bueno, hablando ya un poquito más en esta obra, nuestro hermano Eric Olivos dice, saludos, mis hermanos Elvira García, un abrazo. Mi hermano Sebastián, nuestro hermano es directivo de la Federación de Estudiantes Cristianos aquí en Chiclayo, y en algún momento también lo vamos a tener por aquí, lo tenemos que invitar porque él también conoce mucho de este tema de la juventud, de la adolescencia, ¿no? Él además ahora con sus padres cristianos, y que además ahora están en un anexo sus papás. Ay, qué bendición, gloria a Dios. Es como una etapa distinta, ¿no? Apoyar a tus papás, ser hijo prácticamente ya de pastores, pese a que son obreros, pero prácticamente son hijos de pastores. Es también un poquito, debe ser difícil, ¿no? Porque el papá, más que priorizar a la familia, muchas veces, y no digo que sea lo correcto, va a priorizar a la obra, ¿no? Va a priorizar a que el anexo crezca, que la iglesia crezca, va a priorizar a que las ovejas no se aparten, y muchas veces a los hijos lo dejan de lado, muchas veces sin ser lo correcto. Sí, mira, personalmente, como siempre digo, pues no, a manera de mi experiencia, a mí me hubiese encantado en realidad que mis padres sean pastores, servidores de Cristo, pues no, pero el Señor tiene sus propósitos, ¿no? Y sus planes. Entonces, pero a pesar de todo, ellos conocieron, pues no, la palabra, y cuando ya pues así ya estaban dentro de una congregación. Pero sinceramente, aquellos jovencitos o adolescentes que tienen sus papás cristianos y que sus papás anhelan servir al Señor, pues qué bendición, que aprovechen y que los apoyen, ¿no? Que estén ahí, porque el Señor va a hacer no solamente cosas hermosas con los papás, sino también con los hijos, pues, ¿no? O sea, el Señor no es que lleva solamente a los papás a ese lugar, ese campo blanco, ese anexo, esa iglesia, sino que además los lleva a los hijos para que puedan ser apoyo, ¿no? Hay muchas veces hijos que no apoyan para nada a sus padres, pese a que son cristianos y pese a que son miembros, no apoyan a sus papás en la iglesia, sino que se van a otra iglesia a congregar, o simplemente no les gusta apoyar, ¿no? Queremos saludar a nuestro pastor Anthony Núñez, que en algún momento también lo vamos a tener aquí. Tenemos que traer aquí a todos. Saludos, pastor Anthony. Todo lo que sean posibles. Sí. Nuestro pastor. A todos. Invitación. Y el pastor me dijo que sí, que en algún jueves va a estar acá el pastor. Ay, gloria a Dios, una bendición. Roguemos al Señor, lo pedimos, Señor. Bueno, ¿Qué? Entonces, ¿en serio? Dentro también de el cristianismo, el adolescente que muchas veces toma la decisión ya de seguir al Señor, de servirle, en esta obra ya quiere bautizarse, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso, mi hermano Frank, que era el presidente de adolescentes y a la vez de jóvenes, por eso que no me chocó mucho el cambio, claro, porque era mi mismo profesor prácticamente, me decía, Cevita, tú ya tienes
15 años, sí, 15 años, entonces tú ya puedes anotarte a la doctrina. Ya, me anoté todo, y el adolescente pues siempre está activo, ¿no? Activo, en las redes, en lo que podía, pero que esté activo no significa que esté listo para bajar a las aguas, ¿no? No, yo creo que se debe de pasar un tiempito más, sí, para que uno como que tenga más claras las ideas, porque el ser miembro, pues a veces uno se emociona, ¿no? Ay, yo quiero cantar y quiero estar ahí. Se deja llevar por las emociones también. Uy, no, muchísimo. Tiene muchas emociones cambiantes, podemos decir que bipolar se puede decir, Sí. ¿no? Y yo creo que sí, a manera de mi experiencia, porque como te digo, o sea, crecí en la iglesia prácticamente, conocí al Señor y tuve mi experiencia desde pequeña, pero no, yo recomendaría que un adolescente todavía pues no pase su tiempito, siga buscando al Señor. Creo que 18, 19 años puede ser. Sí, el pastor, bueno, especialmente nuestro pastor, cada pastor tiene su criterio, ¿no? Pero nuestro pastor Manuel siempre dice que un adolescente todavía está oliendo al lápiz y borrador, y muchos de los adolescentes no están listos para bajar a las aguas, ¿no? De hecho, que no se bautiza a los niños, y en el adolescente se piensa un poquito. Y nuestro pastor Antonio Núñez dice: saludos mis hermanos, encantado, listo, ya firmó el pastor virtualmente. Así que el pastor ya está invitado. Nuestra hermana Graciela Montano, que Amén. nos está viendo en Facebook, que Dios les bendiga, dice bendiciones. mis Bendiciones. hermanos. Dios les bendiga. Bendiciones, mi hermanita Graciela, también de mucha bendición, Mucha bendición. mucho apoyo aquí en la obra del Señor. Así es, mucha También a los jóvenes. para los jóvenes, ¿no? Dice, tranquilos, no, hagan esto, hagan lo otro, nos aconseja la hermana. Sí, Y muy linda. Mucha bendición también para nosotros. Entonces, dentro de la adolescencia, Frank me dice, ya te puedes anotar a los 15 años. Ya. Ya, y en ese tiempo, de diáconos, pues está, que Dios le bendiga también, de repente en algún momento nos va a ver, el hermano Nefe, estaba El hermano Nefe, saludos. los diáconos que ahora están algunos, nuestro hermano José Díaz. Y entonces yo decía, ya, creo que le dije al hermano Orlando, o si no era diácono, le dije al hermano José, a alguno de ellos, y me anotaron a la doctrina. Entonces yo pasé unos meses de doctrina, creo que medio año o más, y lo normal de la doctrina es un año, ¿no? O dependiendo también. Dependiendo. Antes era como un más tiempo. Ajá, antes era más tiempo, ¿no? Y es más, antes se predicaba 1 hora y media, y por eso es que se hacía una lección en una sola noche, ¿no? O sea, la mayoría de lecciones, sí, porque hay unas que sí hay unas toman que sí son como largas. días. Y entonces si faltabas a 3 lecciones, antes era así, o a 3 cultos de doctrina, entonces ya automáticamente perdías. No podías. Ya no podías bautizarte, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque perdiste 3 lecciones, pues, ¿no? Ahora es un poco distinto porque se predican 40 minutos, 50 y a muy tardar 1 hora, y entonces en 1 hora muchas veces no se puede hacer toda la lección, se hace la mitad, ¿no? Entonces si faltas a 1, 2, 3, entonces sí, porque te puedes poner como que puedes recuperar, ¿no? En otro culto. Entonces bueno, la cosa es que me anoté y pasé mi doctrina, y yo bien contento porque apoyaba en redes, porque subía a tocar la batería, ya no subía me parece cuando era candidato, ya no se puede. Ya no. Y apoyaba en varias cosas, ¿no? En varias cosas que además me gustaban. Entonces llego al diaconado, entonces en ese tiempo nuestro pastor Oscar, y bueno, no hay suerte, ¿no? Pero para mi buena suerte, vamos a ponerlo así, me toca al lado del pastor el hermano Nefe Vallejos. Santo, Que amén. Dios le bendiga al hermano. Que Dios le bendiga. Porque Dios lo utiliza grandemente, y además es un hermano que respeta bastante la doctrina y que respeta bastante las normas de la iglesia. Amén. Entonces me tocó con el hermano Nefe Vallejos, y entonces yo decía, gracias Señor, porque bueno, si es que el hermano y el pastor me dicen que no, es porque ya no. Pero yo fui recontraconfiado, pues era un hermano que apoyaba, estaba adolescente, mi mamá había congregado 8 años, entonces yo decía, sí o sí fijo, voy a pasar a las aguas, pues, ¿no? Yo ya me estaba preparando. Llego y el pastor me dice, ¿Estabas emocionado? sí, ¿cuántas veces ayunas al mes? Pastor, una vez, le digo, porque mi mamá no me dejaba, por lo mismo que cuando uno es adolescente tiene que sujetarse ante sus padres, y mi mamá no Claro. me dejaba venir. Le digo, pastor, mi mamá no me deja venir, si le he comentado mi caso, ya. ¿Cuántas veces vigilas al mes? Ninguna, le digo, pastor, porque mi mamá no me deja venir, pues. No me deja ni venir a los ayunos, ni venir a las vigilias. Y cuando me castigaba mi mamá,
que Dios quiere que esté durmiendo ahorita para que no me exhorte después. Por ahí está seguro. Sí, por ahí está seguro. Entonces, cuando mi mamá me castigaba, no me castigaba diciendo, ya, deja el celular a un lado o no sales por una semana. Me castigaba con no dejar venir a la iglesia, o sea, no me dejaba venir a la iglesia, ¿no? Me decía, ya, has hecho esto, 3 días no vas a la iglesia, no vas a la iglesia hasta la otra semana, por decir. Y entonces era una lucha porque yo ya estaba en doctrina y yo quería venir siempre. ¿Tu mamá sabía que estabas en doctrina? Yo estaba en doctrina. Y yo llamaba al pastor Oscar, pastor Oscar, Noelia por ahí. Diga, pastor, le digo, hoy día va a haber doctrina, Cevitas, tú, ya doctrina, no hay doctrina, tú tienes que congregar, me dice. Sí, pastor, sino que mi mamá, no, tú tienes que tener tus convicciones y tienes que congregar. Entonces, muchas veces no podía venir, ¿no? Ni a los ayunos ni a las vigilias. Y cuando le dije eso al pastor, de que tenía un solo ayuno al mes y ninguna vigilia al mes, porque eso es lo que te preguntan cuando vas a pasar a la membresía. Sí. Entonces el pastor agachó su cabeza, lo miró al hermano Nefe, y ahí, de lo que yo estaba arriba y ya voy a pasar, todito me bajó, pues, porque yo decía, ya. ¿Cuántos años tenías ahí? 16 años. 16. Y entonces el pastor me dice, mira, Cevitas, ya poco a poco me fue preparando, ¿no? Que Dios bendiga a nuestro pastor Oscar, que ha estado también 10 años acá en Elvira García. Sí, qué bendición, qué una bendición tenerlo también. Entonces el pastor Oscar me dice, Cevitas, tú estás bien, vas a seguir apoyando, me dice en redes, vas a seguir apoyando en lo que estás apoyando en el sonido, vas a seguir apoyando a tal hermano, a tal hermana que estás apoyando, pero por ahora no vas a pasar a las aguas, me dice. Claro, después de un ramo de flores, de un floro que me metió para calmarme, pues, ¿no? Para que no me ponga triste ni nada. Me dice, por esta vez no vas a pasar a las aguas, pero si sigues fiel, a la otra entra sí o sí, me dice el pastor Oscar. Entonces lo quedé mirando al pastor, agaché mi cabeza y le dije, amén, pastor, le di la mano al pastor, le di la mano al hermano de fe, salí y todo el camino me fui llorando. Y es más, ya cuando llegué a la casa, mi mamá me dice, espero de verdad que no esté viendo mi mamá. Mi mamá me mira y me dice, hijito, porque yo le dije, pues mamá, me voy a la entrevista, ¿no? Y, mamá, por tu culpa no me voy a bautizar, le dije. Porque ¿le echaste la culpa a tu mamá? Ayunos, ni a las vigilias. Y el pastor me dijo que por eso no voy a... No, que ellos no te pueden obligar, que no sé qué. Ya me fui a mi cuarto y de rodillas a llorar, ¿no? Porque yo le he dicho al Señor, si sí, y si no, esperaré un año más. Y así fue. Entonces, esperé un añito más. Saludamos también. Saludos, sí. hermana, saludamos a nuestro hermano Paul, que está ahí escuchando. Santo. Nuestro hermano José Díaz. De flores, dice. ¿Dónde está el ramo de flores que yo no lo logro ver? Pero el hermanito de repente de flores no, lo que dijiste, pues, lo que estabas hablando, que te echaron flores para calmarte, sí, porque no te... Un ramo de flores, sí. Floral, lo que el pastor me dijo, pues, ¿no? Y de ahí aprendí también, porque ahora... Bueno. Nuestro hermano José también, hay que saludarlo, bendiga. Mucha bendición también para mí. Martínez, Senmanche Martínez, que Dios le bendiga también a nuestro hermano. Nuestro hermano Manuel Dávila también, nos saludamos. Y entonces, bueno, la cosa es que ya el pastor me dijo que no, me fui a mi casa, pasaron los días y yo dije, ahora sí, no me pierdo ningún ayuno ni ninguna vigilia. Bueno, empecé a seguir congregando y eso fue el jueves, por decir, ¿no? Pasó viernes, pasó sábado, vine al ayuno, pasó domingo, pasó el lunes y el martes, el pastor Oscar desde el altar dice, bueno hermanos, los hermanos que ya se van a bautizar, lógico, dice nuestro hermano Paul, logic. Y la cosa es que, bueno, el pastor Oscar estaba desde el altar diciendo, ya hermanos, prepárense, a los que ya se van a bautizar, su ropa blanca, ¿no? Uy, yo estaba pues con mi cabeza agacha. Y encima, yo me sentaba con mi hermano César Chero, que en algún momento nos va a ver este programa. Siempre me gustaba sentarme adelante con César, porque adelante se goza uno con su hermano, pues, ¿no? Se goza uno con su hermano. O sea, llegar, no, aparte uno presta más atención a la palabra adelante, sí, también. Adelante, presta más atención, y encima cuando te sientas con tu amigo, entonces es mejor, ¿no? Bueno, la cosa es que estaba César al costado y César apuntaba encima, así, pantalón blanco, camisa blanca, y yo lo miraba y decía, Señor, bueno. Y el pastor en algún punto dijo, y se va a añadir un hermano al bautismo en agua, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿qué hermano? Porque varios no habían pasado y varias hermanas también no habían pasado. O sea, hasta ahí ya te habían dicho que no podías. Que no podía. Uy, él tenía casi una semana que ya yo me estaba acostumbrado. Y encima, lo peor de todo cuando te dicen que no, es que tú llegas a la iglesia, pues, ¿no? Sigues congregando y te recibe el hermano, diácono, hermano, Dios te bendiga. ¿Y pasaste? No, hermano, y agachas tu cabeza. Ya, tranquilo, hermano, adelante. Sigues caminando 1 o 2 metros. Y otro te pregunta. El Ujier te ve, ¡oye, Sebastián ahí!
Nada, hermano. Uy, adelante, hermano. Media iglesia te pregunta, ¿no? Especialmente los caballeros, a los que somos jóvenes, y a las señoritas, las damas. Y todo, ¿no? Entonces, bueno, el pastor empieza a decir, un hermano se va a añadir, el hermanito ha estado pasando sus luchas, dice, con su mamita. Entonces, cuando dijo con su mamita, pasó la posibilidad, ¿no? Eras tú. Puede ser, digo yo. El hermanito estaba pasando luchas con su mamá, pero hemos visto sus convicciones, el hermanito no... Lo hemos probado, dijo el pastor, ¿no? Ha sido una prueba, y entonces el hermano va a pasar. Es el hermano Sebastián. ¿Cuánto se goza? Y toda la iglesia, amén, gloria a Dios. Y entonces yo lo quedo mirando hacia el pastor, Sebastián Maza. He confundido, dije yo, ¿no? He escuchado mal de la emoción, dije yo. Sí, hermano, te vas a bautizar, hermano Sebastián. Y Chero me decía, Sebas, tú, yo, no, varón. Sí, tú, Sebastián. Y gloria a Dios, me pude bautizar, pasar las aguas, pasar la membresía. Y Dios hasta aquí nos ha guardado. Entonces, en la etapa de la niñez y la adolescencia, es una etapa en que muchas veces no se toma en cuenta el adolescente, que uno lo ve que viene y a veces no viene, y dice, bueno, es un adolescente, ¿no? Pero muchas veces es bueno impulsarlo también. Sí, mira, yo recuerdo que cuando salimos con mi familia de aquella congregación en la que estábamos, justo fue en mi adolescencia también. Y en la otra congregación, como que desde niña, te digo, había estado pues, ¿no? En los grupos, de evangelismo, de canto, hasta de coreografía había, ¿no? De varias cositas ahí. Y también apoyaba a la escuelita dominical, ¿no? Así, tipo auxiliar, así, desde niña, pues, ¿no? Yo ahí estaba también. Pero ya cuando llego acá a la obra, fue como un golpe también, así como un cambio muy diferente, porque de haber estado involucrada en tantas cosas, era como que tienes que esperar, tienes que pasar tu doctrina, ¿no? Y ese trance a veces es un poco complicado en realidad, sí. Pues, ¿no? Yo recuerdo que decía, quiero estar en el coro. Había un coro en ese tiempo, ¿no? En la iglesia de Ura García, cuando estaba en toda la avenida, pues no era pequeño. Hermana Olga. Nuestra hermana Olguita estaba ella, creo, al frente, no recuerdo exactamente. Y recuerdo que yo quería estar, decía, yo cuándo estaré cantando ahí con los demás hermanitos, pues no en el coro. Y no podía, y ya me había apuntado a la doctrina, creo que tenía 16 años, por ahí. Y me había apuntado a la doctrina, y no, todavía no podía. Y primero fue como que difícil, ¿no? Entender y esperar un poquito, pues, ¿no? Porque no iba a ser mucho tiempo en realidad. Porque a la primera doctrina también pasé, gracias al Señor. Entonces, nomás me tocó esperar y no podía ni hacer limpieza, o sea, no podía ni cargar las sillas en ese tiempo. No puede hacer nada, bueno, el candidato no puede hacer nada. Sí, con las justas podía a veces participar en el aire libre, pero más, o sea, no. Pero sí, de verdad que fue como una luchita, pero luego lo entendí, ¿no? Y ya me bauticé a los 18 años también, sí. Queremos saludar a nuestra hermana Luana Hernández, que también nos apoya en redes, a nuestra hermana Cecilia Bonilla, que nos escribe gloria a Dios. Bendecida las abuelitas cristianas, dice, que porque por ella conocí esta bendita palabra de mi infancia. Esa es clásica también, ¿no? Que sí. El nieto a cantar, que la abuelita le enseñe un versículo bíblico, que la abuelita lo motive al nieto. Eso es algo clásico. Mira, es una bendición. Yo tengo un recuerdo muy bonito con mi abuelita, ya justo con la mamá de mi mamá. Éramos bastantes nietos y me acuerdo que habían temporadas o fechas que nos reunía a todos así, una mesa gigante, grande. Todos estábamos sentados, un montón de niñitos, ¿no? Y ya, vamos a comer todos así. Y todos estábamos listos, ¿no? Como para empezar. Mi abuelita, un ratito. Nadie va a coger la cuchara, nadie. Todos con las manitos arriba, vamos a orar. Y de verdad que eso también marcó mi corazón, ha sido de mucha bendición. Y ahorita me recuerdo también como si fuera ayer. Muy bonito, muy hermoso, bonito recuerdo. Mi abuela, en mi caso, bueno, vivimos hasta ahora con mi abuela por parte de mamá. No ha sido evangélica, no ha sido cristiana, sino que toda su vida ha sido católica. Y en el caso de mi abuela, siempre ha tenido este temor de que siempre existe Dios. Es más, yo recién me he enterado, será hace 2 años, no sé, hace poco tiempo, que mi abuela en las noches, o sea, yo la acompaño a mi abuela en su tienda como hasta las 2 de la mañana, ¿no? Que su tienda, pese a que está cerrada la cortina, todo, pero a ella le gusta quedarse ahí por si llega algún cliente, los vecinos ya saben que a esa hora atendemos, entonces toca y ya abrimos la cortina y atendemos. Y entonces, en una de esas noches en la que yo la acompaño a mi abuela,
mi abuela empieza como que a susurrar, una cosa así, como que a hablar solita. Y entonces yo dije, ya mi abuelita, por la misma edad, ya mi abuelita ya... Ay, no, su abuelita pobrecita. Ya, ¿no? Ya llegó a su edad en la que ya habla solita, pues mi abuela. Y entonces yo dije, mi abuela está hablando... En un momento me entró miedo, porque claro, una persona que habla sola te da miedo, pues, ¿no? ¿Cómo no te va a dar miedo? Claro, claro. Y sí. por otro lado me entró curiosidad, porque yo digo, o sea, ¿qué estará hablando? ¿Y con quién estará hablando también, no? Y decía, ¿con quién estará hablando? Entonces me pongo a escucharla, así como que la espiaba, pero ella cada vez que alguien se le acercaba, plum, dejaba de hablar. O sea, se daba... o sea, era consciente Sí, era de lo que estaba haciendo. O sea, no lo hacía inconscientemente, sino que escuchaba a ella sin ver a nadie, escuchaba que alguien se acercaba, ya, calladita se quedaba. Pero poco a poco empecé como que a espiarla a mi abuela, y mi abuela lo que hace antes era rezar. O sea, ella está limpiando sus cosas y está, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, está guardando sus cosas y está Repetía la oración. y rezaban no una vez, sino, qué sé yo, unas 5 o 10 veces, no sé, bueno. Y después, Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y seguía. Pero después, cuando ya, bueno, me convierto yo, empiezo a hacer cultos familiares, entonces yo empiezo a predicar también parte de eso, porque pese a que yo a veces no me gustaba predicar de la idolatría, por lo mismo que sé que mi familia es católica. Claro, tu familia es católica. Que puede que choque, ¿no? Entonces no me gustaba, pero a veces ya el Espíritu te dice, tienes que hablar. Y es más, a veces el mismo Espíritu te habla el que también está predicando, ¿no? Entonces predicaba de eso, y mi abuela lo que hace ahora, porque lo sigue haciendo, ya no es rezar, sino ahora ora. Señor, te pido por mi familia, te pido por mis hijos, te pido por tal persona, Señor. Y es algo bonito porque cada persona tiene su forma de orar, ¿no? O sea, en la Biblia no está estipulado de que tenemos que doblar nuestras rodillas y tenemos que cerrar nuestros ojos y tenemos que orar, sino que simplemente conversemos con Dios. Claro, la comunión con Dios pues es constante, pues, ¿no? Caminando para el trabajo, haciendo las cosas también, sino que hay momentos en que uno pues tiene más tiempo de concentración, pues, ¿no? Que esas solas, obviamente. Y yo llegué también a conocer a mi bisabuelita por parte de mamá. Llegué a conocerla. Recuerdo que un tiempo mi mamá me dijo anda, visita a mi abuelita, y como que no quería, pero igual me fui, pues no, ya me voy, pues no, llevaré estas cositas por ahí. Era como de un distrito a otro distrito, como unos 15 minutos por ahí. Y recuerdo que fui y me iba a quedar unos 2 días, creo. Y entonces ya pues llegó la noche, y al día siguiente estaba mi bisabuelita pues ya sentada como a las 5 de la mañana, estaba sentada a mi lado y estaba orando. Y oraba por toda su familia, pues, ¿no? Porque como era por parte de mi mamá, claro, que por sus hijos, que por fulano, los hijos de los hijos de... y se acordaba de todos. Y me decía, levántate. Y era bien temprano, y yo, pues, niña, ¿no? Entonces, igual me tuve que levantar, pues, ¿no? Pero decía, ora bastante, pues, ¿no? No entendía muchas cosas, obviamente, pero una bendición también. Que Dios bendiga a nuestro pastor César Julca, que nos está viendo también a través de Facebook, nuestra hermana Esther Chilcón, que Dios le bendiga. Les invitamos a que puedan compartir esta transmisión. Dios les bendiga. Que me hace acordar. Esther, bendiga. Al pastor Néstor también Dios le bendiga, que también Néstor está por ahí. Dios le bendiga. Una vez, bueno, ha sido recién, ¿no? Hay hermanos que están acostumbrados a orar muy temprano, y eso desde niño ha venido y ya se acostumbraron, pues, o sea, hay hermanos que sin alarma se pueden levantar a las 5 de la mañana. Es una bendición en realidad, sí. Y ¿no? En ese momento en el que no hay bulla, en el que nadie te interrumpe, en el que no hay responsabilidades, en el que no hay que tu mamá te, oye, ponte a lavar esto, en el que te acuerdas que tengo examen hoy día, mi trabajo, sino que es como que 1 o 2 horas libre con tu Señor, ¿no? Y entonces nos fuimos a Chota recién en esta confraternidad, y los hermanos de Betel, algunos de ellos están acostumbrados a levantarse a las 5 de la mañana, pero yo no estoy acostumbrado a levantarme sin alarma, porque cuando vemos los matutinos aquí, normalmente soy yo el que estoy atrás de cámara, ¿no? Pero sin alarma no suelo levantarme ni a las 5, ni a las 6, ni a las 7, probablemente a las 9 o 10 sin alarma, porque ya estoy acostumbrado a escuchar mi alarma y a levantarme. Entonces, yo estoy bien dormido, y encima en Chota hace frío, pues.
hace frío y el cuarto está frío, todo está frío, entonces tú tienes que estar tapado para poder acurrucarte y dormir bien. Y como hacía frío en la madrugada, 5:30 de la mañana, yo estaba bien tapado, pero escuchaba de lejos como que alguien lloraba, ¿no? Los hermanos Entonces, que estaban eran orando. los hermanos de Betel que se habían levantado a las 5:30 de la mañana y estaban, Señor, por favor, te ruego. Estaban arrodillados en mi cama, en la cama de al frente, en la otra cama, o sea, cada uno en su cama, pero orando y clamando al Señor, ¿no? A las 5:30 de la mañana. Y entonces yo me acuerdo que al escuchar eso, abro mis ojos así y los veo arrodillados a los hermanos. Y me asombré, pero no pude levantarme y me volví a dormir. Y los hermanos se quedaron orando ahí y yo bien dormido, ¿no? Te comprendo, te Sí, comprendo. Sí, porque encima, o sea, ya en Betel, que Dios bendiga a nuestra hermana Dora, a los pastores que están a cargo. Encima ya en Betel, o sea, termina la campaña a las, qué sé yo, 10:30 de la noche, pero los de Betel se quedan guardando, se quedan limpiando, se quedan cerrando las cosas, qué sé yo, cargando las baterías para mañana en la mañana. Y entonces yo tengo que esperarlos porque no me puedo ir solo al hotel, ¿no? Claro. Entonces nos vamos al hotel como a la medianoche y encima algunos salen a pasear por ahí porque como llegaron a Chote y no hay un momento en que salir, salen en la madrugada pues para tomarse sus fotos, para el parque, qué sé yo. Nuestro hermano Alexander Samillán también, que Dios le bendiga, nuestro hermano que nos está viendo. Y entonces llegamos al hotel tarde, ¿no? Y los hermanos 5:30 orando, me volví a dormir y me vuelvo a levantar como a las 7:15 de la mañana, o sea, 1 hora y media después. Y los hermanos seguían de rodillas. Ya estaban parados los hermanos, pero estaban orando todos, clamando. Por eso es que me levanté también. Entonces ya A unirte a la de oración. la vergüenza ya no me quedó otra que unirme, pues, porque los hermanos estaban 1 hora y media y estaba bien echado y dormido, ¿no? Acurrucado con la colcha. Porque Qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza. La cosa es que me levanté y los hermanitos estaban ahí. Después unió el hermano Bartolo, que es el hermano que transporta también a Betel. Y el hermano compartió la palabra, todo muy bonito. Quedamos en ir a las 9 de la mañana al Coliseo, en el que se hizo en Chota. Ya. Y nos fuimos los varones, porque los varones estábamos despiertos. Las mujeres habían dormido hasta las 9:30 de la mañana. Y ellas se fueron como a las 10:30. Entonces, eso también como que un poco te hace ver que los hermanos ya están acostumbrados a hacerlo y es una buena costumbre, ¿no? Hay hermanos que tienen ese tipo de costumbres buenas. Un hábito espiritual muy bueno, que creo que todos deberíamos imitar lo bueno y esforzarnos, sobre todo porque la comunión con Dios, y mientras uno puede orar de madrugada es muchísimo mejor porque no hay nadie quien nos moleste, pues, ¿no? Sí. Entonces uno tiene como el tiempo y la disposición, pues, ¿no? Y es una bendición orar de madrugada realmente. Para mí personalmente ha sido de mucha bendición también, ¿no? Esos tiempos. Muchas veces es complicado, pues, levantarse a las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana. Es un sacrificio. Es un sacrificio. Sí. Y muchas veces tu horario como que tienes que establecerlo de otra manera porque ya no te duermes, o si te sigues durmiendo a la 1:30 de la mañana por distintas razones, en mi caso, por ejemplo, por quedarme con mi abuela, porque mi abuela no puede estar sola, si no llegan con billetes falsos, con monedas falsas, le pagan, qué sé yo, una vez le pagaron, bueno, mi abuela no va a escuchar esto, así que gloria a Dios, una vez le pagaron con una de esas monedas antiguas, creo que eran 10 soles de oro, no sé cómo se llama, unas monedas así grandes. Intis, puede ser. Claro, los intis son billetes, ¿no? Pero esa moneda no sé qué, decía 10 soles de oro, creo que estaba Atahualpa, ¿quién habría estado? Pero así, ¿no? Por 5 soles. Entonces mi abuelo acepta porque no ve a mi abuela, entonces tengo que quedarme con ella. Y en casos así, de que los hermanos se quedan hasta la 1 o 2 de la mañana trabajando, algunos pastores aquí en la iglesia, entonces levantarse a las 5 de la mañana es difícil, pero muchos de ellos lo hacen y lo recuperan, por ejemplo en mi caso, en las tardes, ¿no? De 4 a 6. Y estipulan otro tipo de horario ya. Es tu tiempo de descanso. Sí, sí, es una siestita para poder recuperar nuestro horario de sueño y no venir al culto a las 6 así, estar dormido como dijo el pastor Anthony, como muchos fariseos que vienen a dormir en la iglesia. Sí, es así. Y hablando de la oración de madrugada, tengo un recuerdo muy bonito también de mi adolescencia. La mayor parte de mi adolescencia, mi papá, me recuerdo que nos levantaba a todos en mi casa a las 5 de la mañana. Ahí todavía estaba en la otra congregación, ¿no?
pero él tenía ese hábito a las 5 de la mañana, todos. Y eso que estábamos estudiando, estábamos en el colegio. Antes era así, creo, ¿no? A todos se les levantaba tempranito. Aunque no creo que todos hacían. Mi papá hacía como los devocionales, pues no, en esa parte, para mí, esa parte fue y ha sido muy fundamental de mi adolescencia. Hasta aquí yo de verdad que lo valoro mucho. Estoy muy agradecida a Dios por permitirme tener esas experiencias, ¿no? En mi corta edad. En ese momento, como te digo, no lo entendía, pues no nos levantaba todos a las 5 de la mañana, nos levantaba el cuarto, nos íbamos todos a su cuarto. No, nos decía, ya tú vas a traer un himno, un coro, y él traía la palabra, pues, ¿no? Y todos ahí de sueño. Bueno, mis hermanos, como todos somos diferentes, pues, ¿no? Y mis hermanos ahí un poquito luchando, pues, ¿no? Con los ojos cerrados incluso. Pero yo estaba ahí. Me moría de sueño, sí, pero mi corazón se deleitaba, se gozaba realmente. No era fácil, o sea, a veces decía, ay, tanto, ya no. A veces pensaba que exageraba mi papá, pero ese tiempo, yo creo que si no hubiésemos hecho esos tiempos de devocionales, quizás me hubiese apartado. Bueno, personalmente yo, ¿no? Claro. Pero ese tiempo para mí ha sido muy importante en realidad. Siento que el Señor me ha sostenido, ¿no? A través también de esos tiempos de oración. Me ha fortalecido. Sí, antes, bueno, en su caso ya su papá es como que una generación más adelante, pero en el caso de mi abuela, por ejemplo, antes había muchas tradiciones, pero eran tradiciones para agradar a Dios, ¿no? O sea, la gente no sabía que eran tradiciones. Claro. Como no comer carne en Semana Santa porque comías la carne de Jesús, y pensaban que era lo correcto y que lo hacen correcto, para Dios. Claro, pero ¿por qué además pensaban que era lo correcto? Porque en ese tiempo la Biblia no estaba abierta para todos. O sea, me cuenta mi abuela que ella no tenía una Biblia en casa, y si tenía era una Biblia que estaba escrita en latín. Era de esas Biblias gigantescas. Nuestra hermana Mari Crisanto está por ahí. Saludos, mi hermanita Mari. Nuestra hermana María Crisanto. Sí, María Crisanto. Entonces, mi abuela me cuenta que ella tenía una Biblia de esas escritas en latín, y que ellas no sabían, obviamente, leer latín, y no sabían lo que estaba escrito en la Biblia. O sea, no estaba permitido antes, y no sé si es que estoy diciendo tal vez alguna falsedad, pero eso es lo que me contaba mi abuela. No podían ellos leer la Biblia abiertamente. Confirmen. Y mi abuela me cuenta que una vez llegó una testigo de Jehová, y en ese tiempo como que ya se empezó a cambiar esa mala costumbre aquí en el país o en Sudamérica, no lo sé. Llegó una testigo de Jehová con una Biblia y le entregó a mi abuela, juntamente con un folleto, para que pueda aprender a leer esa Biblia de los testigos de Jehová. Pero tu abuelita era católica. Mi abuela era católica, toda su vida con sus papás y todo. Y entonces mi abuela lo lleva a su mamá y le dice, mira mamá, lo que me han entregado, una Biblia me han entregado, le dice a su mamá. Y su mamá le dice, ¿qué cosa? La agarra de la mano, de la muñeca, y la lleva hasta el cura o hasta la iglesia, bueno, donde estaba el cura, ¿no? Y entonces le dice, mire señor cura o señor padre, no sé cómo le dice, lo que le han entregado, o sea, sacerdote, padrecito, papá, papi, ¿cómo le dirán? Le han entregado una Biblia a mi hija, dicen que es una Biblia, dijo ella, y un folleto, ¿no? Ya, déjeme un ratito con ella, con la niña. Entonces dice que la mamá se fue y la dejaron sola a mi abuelita niña, pues. Y le dice, hijita, esta Biblia y este folleto es condenación, le dice. O sea, si tú lees esto, probablemente te vas a ir al infierno. Entonces mi abuela le dice, ¿qué? Sí, esto es así. ¿Quién te lo ha dado? Una señora, una vecina que viene. No le aceptes nada más, le dice, porque esto es condenación. Entonces, antes habían este tipo de tradiciones, de creencias, por lo mismo que la gente no sabía, ¿no? O sea, en su ignorancia, esta gente hacía todas estas tradiciones que se enseñó, pues, lamentablemente, la Iglesia Católica. Y hay que decirlo así porque es historia, ¿no? No es y no, la misma palabra, tradiciones, pues, no es algo que... Tradiciones que además muchas de ellas son sacrificadas a los ídolos, ¿no? Hoy estamos 12 de diciembre, creo que se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe, por ejemplo. Entonces hay Virgen de Guadalupe, Ni idea. Hay Virgen de la puerta, hay Virgen de la ventana, hay Virgen de la silla, de la mesa, Virgen del celular, Virgen de todo. Pero en realidad es una sola Virgen, la Virgen María, y no adoramos a esa Virgen porque son tradiciones también, ¿no? Es idolatría también. Entonces, la gente antigua tenía estas creencias, pero eran creencias y tradiciones buenas dentro de todo.
porque lo hacían para agradar a Dios, ¿no? Creo que la gente de los tiempos antiguos, la mayoría, en su mayoría, sí, eran muy conservadores, a pesar de que tenían no la religión y todo, pero ellos lo hacían, o sea, Por temor tal a cual, Dios. y sí respetaban de verdad, ¿no? Sí. No como ahora, pues que ya todo está más moderno Sí. y uno dice, no, sí soy católico, pero ¿y vas a la iglesia? No, ¿y lees la Biblia? No, o sea, pero antes sí lo leían, quizás no entendían, pero por lo menos, creo, ¿no? Hacían como el intento y eran como fieles, ¿no? A lo que creían. Y es más, antes mi abuela me cuenta que los domingos, o sea, ella los sábados, nuestro hermano Fran Reyes también nos está viendo, que Dios le bendiga a nuestro hermano Saludos Fran. a nuestro hermano Parece, Fran. Que estás haciendo un podcast o hiciste un podcast con algún amigo, tienes que hacerlo para que pueda ser nuestra competencia, si no, no vamos a tener competencia. Entonces, que Dios te Saludos a mi bendiga. primo Fran Ahí Reyes. está, saludamos a nuestro hermano Fran Reyes. Mi primo. Y entonces, mi abuela, ya me olvidé completamente lo que iba a decir. Ah, ya, los sábados, mi abuela o la mamá de mi abuela los preparaba ellos eran como 10, no sé cuántos hermanos eran, porque antes eran así. Y los preparaba. De las tradiciones estas son. Ajá, los preparaba para ir a la iglesia al día siguiente, domingo, 7 de la mañana. Entonces ellos un día antes ya tenían que tener su ropa lista, planchada en algún armario, en algún en lo que tengan, sus zapatos bien lustrados, tener todo listo. Llegaban a no entender nada porque hablaban en latín. El cura que hablaba, el sacerdote, hablaba en latín, entonces ellos al fin y al cabo llegaban simplemente por cumplir porque no entendían nada, ¿no? O sea, de lo que predicaba el cura, el sacerdote. Llegaban, como se dice, religiosamente. Llegaban religiosamente. Y por respeto, en realidad, ¿no? Sí, porque mi abuela me dice, dentro de todo, nosotros no lo hacíamos por ser idólatras, no lo hacíamos por llevar esa tradición, sino porque teníamos temor a Dios y pensábamos que eso era lo correcto, ¿no? Y hacíamos eso porque pensábamos que era lo correcto. Entonces, antes había ese tipo de enseñanzas que, pese a que eran idolatría y pese a que eran tradiciones, dentro de todo sí estaba correcto porque la gente que lo hacía no lo hacía de mal, sino lo hacía para bien. Ahora, la idolatría está condenada para la gente que sabe. Ahora, la gente que no sabe, muchos de los idólatras que no saben que eso es idolatría, por ejemplo, en ese tiempo antiguo, muchos de ellos van a ser salvos, siendo idólatras porque lo hacían para Dios. Yo conocí a una vecinita, ya era ancianita, ¿no? Que era bien viejita, pero leía su Biblia, creo que más que nosotros, ¿no? Los cristianos. Todos los días la veía fuera de su casa leyendo su Biblia, pero era católica, pues, ¿no? Era, como tú dices, religiosamente, fielmente, ¿no? En la iglesia, celebrando el día de tal santo, el otro santo, bueno, ya parece muy aparte, pero todos los días la veía leyendo su Biblia. Y yo decía, no se cansará, era una niña, pues, ¿no? Claro. No se cansará, ¿no? Tanto leer. Y por ejemplo, ella lo hacía también por temor a Dios, ¿no? O sea, la gente que sirve a Dios de distintas maneras lo hace muchas veces con desconocimiento a algunas cosas, ¿no? Nuestro hermano Fran dice, gloria a Dios, está muy bonito el programa, y se ríe y dice, el podcast ya está en Facebook. O sea, sí, pues yo lo vi en Facebook una vez. Luego conversamos, No lo dice, vi a ver si. completo, y dice, luego conversamos mis hermanos, a ver, puede hacemos ser. una colaboración, puede ser, déjame conversar con la producción para ver si podemos hacer un... ¿Qué dirá la producción? Que dirá la producción para ver. Producción. No, dice, ¿no? Nuestra hermana Andrea y nuestra hermana Natalie dicen Uy, que no. no rotundamente, ya que este es un programa aparte de cualquier otro programa, hermano. Así que, bueno, podemos conversarlo en un futuro cercano. Queremos seguir saludando a todos los hermanos que se unen. Estamos ya entrando a los últimos 15 minutos de programa. A todos los hermanos que están en YouTube, a todos los hermanos que están en Facebook. Ya sabe, si usted quiere colaborar con la Iglesia Elvira García, con redes de Elvira García, puede hacernos llegar un yape, puede hacernos llegar un PayPal, al número que está saliendo, al código que está saliendo. Y además, si es que usted quiere mandar tal vez un audio para interactuar un poquito, tal vez con nosotros, pueda mandar un audio de cuando fue niño, de cuando estuvo tal vez en la escuela dominical. Pueden contar también quizás alguna experiencia, ¿no? Que les marcó, ¿no? Algún audio cortito nada más. Obviamente no vamos a escuchar acá 2 minutos de audio o 1 minuto de audio, sino que unos 20, 30 segundos, hasta 40 tal vez puede ser. Nos puede enviar al número de Yape, al 972-227-372. Nos puede enviar un audio y nosotros podemos escucharlo aquí y también compartir juntamente con ellos, ya que no es un programa solamente de acá de los dos, sino que es un programa de ustedes también, ¿no? Claro. Para poder interactuar. Entonces, la etapa de la
de la niñez, de la adolescencia, yo creo que también ha cambiado un poquito, ¿no? En estos tiempos sí. Antes era un poco más sano. Antes, por ejemplo, cuando no habían los celulares, jugábamos al trompo con los amigos en el barrio, interactuábamos más con los muchachos, nos botaban más los vecinos también, porque muchas veces rompíamos lunas. ¿Cuántas lunas he roto yo, no? Los niños muchas veces son inocentes, pues, y juegan, pues, en la cuadra, ¿no? Y esas experiencias son bonitas dentro de todo, pese a que... Son sanas, y es parte de también. Sí, o sea, no es que rompiste una luna y ahora sí ya tu vida se malogró, sino que es todo lo contrario, ¿no? Ahora lo recuerdas con alegría, Soy con Alicia, nostalgia. dice. Saludos, Alicia. Así es, a todos los hermanos, Alicia, las Carlos hermanas. González. Y ahora ya los niños, bueno, los niños cada quien en su celular, oye, nos vemos, sí, ¿cuándo? Por decir, el jueves. Ya, ¿a qué hora? 4:30. Y tú piensas que los vas a ver jugando afuera 4:30, jugando partidos, jugando algo. Con el celular. Con el celular, ¿no? Y muchos de ellos desde sus casas, o sea, quedan a una hora, pero para jugar en sus casas nada más, ¿no? Para jugar distintos juegos, y ya no es lo mismo, ¿no? Nuestro hermano José escribe: Dios los bendiga, mis amados hermanos, sigan adelante, saludos de mi familia, su familia, hermano José, hermana Diana y todas sus hijitas. Nuestros hermanos son una linda familia, sí, de mucha bendición para mí y para todos. Para todos nosotros y para los jóvenes también, ya que muchas veces sí, nos apoyan. Son un ejemplo también de matrimonio joven también, sí, muy bonito. Obreros ahora los amamos. Arrozales. Les invitamos a que puedan seguir la página de los Arrozales, ahora que me acuerdo. Está, a ver, sí, Los Arrozales en Facebook. Anexo Los Arrozales, Zona 4 Chiclayo. Yo quise reducir el nombre, pero así lo han estipulado. Anexo Los Arrozales, Zona 4 Chiclayo, para que usted también pueda seguirlo en esa página y pronto puedan transmitir, porque están esperando a llegar a 100 seguidores para poder transmitir. Aún no llegan a los 100 y estamos esperando para poder transmitir también de ahí, de esa página de Los Arrozales. Nuestro hermano José además es uno de los conductores de Amanecer en Oración, Milagros en Familia. Gente se preguntará y dirá, ya fue ese programa, pues, ¿no? Porque ya hace varias semanas no hemos transmitido. No ha habido continuidad, pero es porque ya los jóvenes de aquí hemos estado en final de ciclo y los mismos hermanos a veces por el trabajo no pueden llegar a las 5 o 5:30 de la mañana, es muy complicado, e irse igual a las 7, ellos a las 7:15 tienen que estar en otro lado, entonces es muy, muy complejo. Pero este martes que viene, hoy estamos jueves, ¿no? Este martes que viene retomamos Amanecer en Oración, Milagros en Familia. Probablemente lo retomemos aquí mismo para ya no mover la mesa. Y si usted también nos puede ver, sería de grande bendición enviar sus peticiones, enviar sus saludos. Es un programa interactivo también en lo que los hermanos exponen la palabra, pero además comparten con los que nos ven, ¿no? Que Dios bendiga a todos los hermanos, a nuestro hermano, nuestro pastor José Montalbán. También estuvimos en Chosica bajando ese gras natural, ya que trajeron un tráiler de gras natural, y le decía al pastor, ¿no? Pastor, está sobrando ya, porque ya sobraba el gras, ¿no? O sea, ya habíamos terminado hasta un límite en donde pusieron una línea así de tierra y sobraba como un tercio de tráiler de gras. Entonces yo le dije al pastor, hay que llevarlo a Elvira García, pues, porque ya sobró, ¿no? Y se reía y me decía que no, porque eso lo había comprado entre todo Chiclayo, y sí, pues, ¿no? Todas las iglesias habían colaborado para poner ese gras, que Dios mediante en fin de año estaremos yendo para allá todos. Qué bendición. Qué bendición tener un lugar propio del movimiento aquí en Chiclayo, en el que podamos tener retiros de jóvenes. Tendríamos que turnarnos, creo. Es que porque son varias iglesias, imagínate. Sí, pues son varias iglesias. Yo creo que nos turnaría. Lo están estructurando muy bien, porque hay una parte muy grande que se supone para compartir la palabra, ¿no? Como el lugar de campaña. Y hay cuartos también, cantidad de cuartos van a haber. No sé si escuché mal, pero probablemente van a haber 100 habitaciones en las que se puede albergar a muchos jóvenes, ¿no? Ya que para los retiros. Para los retiros, exactamente. Sí. Y entonces, por decir, ¿no? Puede haber retiro de los jóvenes de Chiclayo. Y sí, así alcanzamos. Un retiro, un ayuno de 3 días. Un ayuno de 3 días. Al seco. Estamos ahí, entonces ya nadie se puede escapar, ¿no? Cerramos los portones, todo. Amén. Bien,
Entonces, creo que va a ser de mucha bendición ese lugar para todos nosotros, ¿no? sí, a nuestros hermanos que estaban compartiendo, nuestro hermano Sergio Chero también ha compartido la transmisión, que Dios les bendiga, a todos los hermanos, a todas las hermanas que comparten esta transmisión, que no solamente lo ven, sino que lo comparten, que Dios les bendiga a todos ellos. Vamos ya concluyendo el programa. Así es, bueno, esa es la parte un poquito más triste, porque ha estado muy bonito compartir las experiencias, pues, ¿no? ¿Y qué podemos decir en resumen, no, de los niños y los adolescentes que están en la iglesia, en la casa de Dios? Bueno, en sí, ahora como que los niños y los adolescentes no se ha cambiado la estructura bíblica, no se ha cambiado la enseñanza es la misma, la doctrina es la misma, las maestras siguen con el mismo pensamiento de que no simplemente es un niño al que le estoy enseñando, sino que puede ser un futuro diácono, puede ser un futuro pastor, una futura pastora, puede ser un futuro misionero. Entonces esa es la mentalidad, ¿no? De que no solamente le enseño al niño por cumplir un domingo y encima viene cansada y ya, bueno, ya le enseñé, sino que mirar a esos niños, a esos adolescentes y decir, algún día este niño va a contar el testimonio de que yo le enseñé y ahora es pastor y ahora es un hermano que sirve a Dios, ¿no? Qué bonito sería. Qué bonito, qué bonito. Saludos a nuestro hermano Juan Romero. Juan Romero. Saludos. Elvira García. Sí. Que está congregando aquí en Elvira García y nos gozamos por él. Sí, de mucha bendición también. Sí, de mucha bendición. El hermano estuvo acá en la campaña de aniversario, que hace poco también fue nuestro aniversario. Que Dios bendiga a todos los que fueron, a todos los pastores. Y nuestro hermano estuvo desde temprano, desde el show de niños. Apoyando. Apoyando con las sillas, apoyando lo que podía. Nosotros tuvimos la bendición de hacer limpieza. De madrugada. Sí, qué bendición también para nosotros. Qué bendición. Una bendición. Podemos resumir, pues, ¿no? Que realmente los niños y los adolescentes que tienen la oportunidad de conocer al Señor desde temprana edad, aprovechen ese tiempo, ¿no? Aprovechen, y los papitos que también traen a sus hijos, sigan esforzándose en traerlos, ¿no? Así es. Sí, a los niños que nos ven, a los adolescentes, mejor dicho, que nos ven, que tal vez están en las redes sociales, sí, han visto un momentito, decirles pues que aprovechen de que si es que sus papás los traen, que aprovechen a sus papás cristianos, que no todos tenemos esa bendición de poder tener a los dos muchas veces cristianos, o si tienes a tu mamita cristiana o a tu papá cristiano, que aproveches esa bendición, porque es una bendición que viene de Dios, ¿no? Es algo muy hermoso en realidad, algo que a veces medito, pues, ¿no? Y de verdad que el conocer a Dios y acercarse a Dios desde muy temprana edad nos evita de muchos dolores, nos evita de muchas cosas, porque, y es más, cuando uno tiene una experiencia de niño, ¿no? Y va creciendo en los caminos del Señor, o sea, el Señor llena tu corazón, ¿no? Sana, y si hay cosas que quizás uno tiene que lidiar, quizás con la familia o los padres, el Señor te enseña a sobrellevar, a perdonar, ¿no? Y es muy bonito tener a Cristo en el corazón y conocerlo más desde pequeño. Y aquellos que no han podido en Cristo pueden conocerlo ahora, si es joven o adolescente. Tienen la oportunidad, ¿no? Todavía están a tiempo, porque el Señor es un Dios de oportunidades. Esa palabra perdonar es también esencial para los niños, ¿no? O los adolescentes que nos ven, ya que muchos papás que no son cristianos, muchas veces no los dejan congregar, muchas veces no le dan la libertad de que puedan congregar, y muchos de ellos tienen un rencor hacia sus papás, especialmente creo yo hacia el papá, que es muchas veces el más duro, ¿no? Y muchos de ellos crean un rencor, crean un odio, y ese odio no los deja crecer dentro del cristianismo. Pero es bueno perdonar a los papás, porque muchos de ellos no tienen el conocimiento de la palabra, no tienen la sabiduría tal vez que Dios les pueda dar para ser unos buenos papás cristianos, pero dentro de todo son papás que tratan de buscar el bien. O sea, muchas veces los papás le dicen no al hijo, no vayas a la iglesia, no vayas a la iglesia, a la hija, muchas veces por cuidarlo, ¿no? Muchas veces para que no les pase ningún peligro, porque muchos de ellos van solos. Claro, en su entendimiento, no, quizás como padres piensan que están haciendo lo correcto, pero quizás no es la forma, la manera, ¿no? Y no lo entienden porque obviamente no tienen una experiencia con Dios, pues, ¿no? Los papás que nos ven, que tal vez no son cristianos, puedan motivar a sus hijos a que puedan ir a la iglesia, ya que muchos de ellos les dicen, ¿no? Yo prefiero que seas mundano, le dice al hijo o a la hija,
a que seas cristiano, porque un mundano no llega a las 12 de la medianoche, no llega a la 1 después de la vigilia. Sí, pero el mundano muchas veces fornica, el mundano muchas veces se droga, el mundano muchas veces se vuelve un vago en la calle y muchas veces el papá o la mamá no entiende, ¿no? Entonces a los papás que nos ven puedan motivar a los hijos, ¿no? Puedan, si es que no los dejan ir o si es que no les dejan hacer alguna cosa, puedan hacerlos entender de que no es porque los papás no quieren, sino es por su bien, ¿no? Porque tratan de cuidarlos y puedan buscar la manera de solucionar el tema, por ejemplo, de llevarlos a la iglesia a ellos si es que no quiere que le pase nada, o de aconsejarlos también a que puedan servir al Dios vivo, pero a la vez continuar con sus estudios, servir a Dios, pero a la vez ayudar en casa, por decir, ¿no? Y puedan hacerlos entender. Hay que ser todo equilibrado en realidad. Sí. Bueno, para aquellos adolescentes o jóvenes que anhelan buscar al Señor, que aprovechen esa oportunidad, pues, ¿no? Y más bien ellos oren por sus padres, porque como tú dices, los padres así, ¿no? En su pensamiento, en su entendimiento, si no conocen a Dios piensan que están haciendo lo correcto, ¿no? Pero sabemos que para aquellos que no tienen sus padres cristianos va a ser un poco difícil, va a ser su batalla, esa va a ser su batalla, pues, ¿no? Su lucha. Pero con la ayuda de Dios sabemos que sí podemos y que los papás también en algún momento vencer, van a llegar, ¿no? A los caminos del Señor. Nuestra Sí, hermana Paola Cortés. Saludos, Paulita. Nuestro hermano Jonathan. Rodríguez. Ellos dos estuvieron por aquí. Líder de músicos también líder de músicos, líder de jóvenes, además un tiempo. Saludos, hermana que Dios Paulita. bendiga a nuestra hermana Paola Jonathan, y a no toda sé. su familia. Sí, les bendiga. Bien, estamos llegando a la parte final del programa, sin antes hacerles acordar de que estaremos transmitiendo nuestra hermana Marbeli, que está en producción también, que Dios le bendiga, nuestra hermana Marbeli López. Ella es una pieza fundamental aquí en Elvira García, así que Dios le bendiga. Está detrás de cámara. A todos los hermanos, las hermanas, les invitamos a que puedan seguir las páginas de Elvira García, a que puedan darle me gusta cada vez que se conecten. Nuestra hermana Ashley Stephanie. Ashley Stephanie. Saludos. De bendición de Dios. Es una joven de bendición de Dios, donde está nuestro pastor. Y de bendición. Y de bendición. Amén. De Dios. Bien, mis amados hermanos, aquí ha sido el final del programa. Les invitamos a que nos puedan seguir en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube, como Elvira García. Estamos subiendo contenido normalmente a las 4 plataformas, un poquito menos estamos dejando Instagram, pero las otras 3 las estamos moviendo constantemente, así que nos puede seguir, puede colaborar también con nosotros a través de Yape, de PayPal, en los códigos que están saliendo ahorita. Y si usted tal vez no tiene nada para poder colaborar, puede entrar a YouTube, a las transmisiones, y puede ver un video entero, una publicidad entera, y así nos estará apoyando también con algo para Elvira García. A todos los hermanos y hermanas, que Dios les bendiga mucho. Palabras finales. Dios les bendiga a todos nuestros hermanos, amigos, también a todos los que han estado en sintonía de este hermoso programa, y esperamos pues seguir compartiendo más temas, amén, que serán de bendición también para cada uno de nosotros, y que Dios les bendiga mucho. Hasta el próximo programa. Así es. Cartas Abiertas estará saliendo, Dios mediante, los martes y jueves. Estaremos publicando algunos posts o alguna promoción para que puedan saber en caso cambiemos de horario. Claro. Y con nosotros será hasta el día martes a las 5, Dios mediante, 5 de la tarde, aquí en su programa de Cartas Abiertas. Que Dios les bendiga a todos y que Dios les guarde. Dios bendiga.